Buenos días, jóvenes alumnos del Instituto Superior José Vasconcelos. Vamos a comenzar con la clase del día de hoy de la materia de Historia Universal Contemporánea. ¿Okay? Vamos a continuar con el tema que habíamos dejado en la clase anterior, en el cual estábamos hablando acerca de la Segunda Guerra Mundial, un acontecimiento bastante importante a lo largo de la historia de la humanidad. Vamos a, a terminar con esta parte, con este tema. Vamos a ver cómo concluye este conflicto bélico que sucedería posteriormente, después de que terminara, ¿sí? Habíamos hablado acerca de los antecedentes, lo que llevó a esta Segunda Guerra Mundial. Empezamos a hablar acerca del desarrollo, cómo se fue desarrollando, y habíamos quedado en la batalla de Midway, aquella batalla entre Estados Unidos y Japón, el cual se llevaría a cabo en territorio marítimo, en el cual pues saldría victorioso en este caso los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Okay? Continuando con el tema, vamos a hablar un poquito acerca de la participación que tuvo nuestra nación, nuestro país, en este caso México, en la Segunda Guerra Mundial. Tuvo una pequeña participación en ella. Esto sucedería al iniciar la Segunda Guerra Mundial. Cuando inicia, México se declara neutro, un país neutral. Quería decir que pues no se iban a meter ni por un lado ni por el otro. Ellos simplemente no iban a intervenir en este conflicto. Ellos estaban en un punto medio. ¿Ok? ¿Por qué estaba en un punto medio? Porque inclusive México tenía negocios, en este caso con Alemania, en el cual, pues como ustedes saben, México pues, es un país que gran parte de su economía es petrolera, o tenemos ese recurso que es el petróleo, y pues México le vendía petróleo a Alemania, todo esto hasta el año 1941, ¿ok? Cuando Japón ataca a Estados Unidos, como habíamos visto anteriormente, a la base de Pearl Harbor, México siguió siendo un país neutro, no se metió, simplemente lanzó un comunicado, salió diciendo que pues condenaba esos actos, que pues que no debieron haber sucedido, pero sin embargo ahí se quedaba, no iban a intervenir. ¿Ok? Esta postura neutral iba a cambiar, se iba a modificar el día 14 de mayo de 1942. ¿Qué sucedería en esta fecha? En esta fecha, submarinos alemanes hundirían varios barcos petroleros, en este caso varias plataformas petroleras, como por ejemplo Potrero del Llano. Estas estaban ubicadas frente a las costas de Florida. Lo mismo ocurrió con el de Faja de Oro en las Chuapas, el Oaxaca, etcétera. Que ahí empezó la Alemania a atacar estos barcos petroleros. Por ende, al ver México afectada su economía, su territorio, que los empezaban a atacar, pues por esta razón, el 22 de mayo de 1942, México decide entrar en guerra, decide entrar en conflicto en contra de Alemania y unirse a los países aliados, en este caso Estados Unidos, pues Estados Unidos tenía acuerdos con Francia y con Inglaterra. ¿Ok? Entonces, y pues en este caso de igual forma con la URSS, con la Unión Soviética, que pues ya, de igual forma, pues ya tenían una guerra contra Alemania, todos estos países. ¿Ok? Continuando con este mismo apartado, cómo iba a intervenir o cómo intervino México en esta Segunda Guerra Mundial. Muy sencillo. La participación fue limitada, eso sí, no fue que mandaron grandes ejércitos, no. El presidente de México en ese entonces era el licenciado Manuel Ávila Camacho. Él envió un escuadrón integrado por 300 hombres, el cual se le denominó Escuadrón 201, o en este caso de igual forma se le denominó las Águilas Aztecas. ¿Sí? Este escuadrón sirvió para bombardeos y ametrallamientos en contra de Japón principalmente. Su última misión se efectuó el 26 de agosto de 1945. ¿Okay? Seguida de esta, pues Japón firmaría la redención el 1 de septiembre de 1945. Estamos hablando de 4 o 5 días después de la última misión que efectuó este escuadrón 201, pues Japón se rendiría. ¿Okay? Esta actuación, pequeña actuación que tuvo nuestra nación en la Segunda Guerra Mundial,
tuvo un alto costo para el país, ¿no? Costó alrededor de $3 millones el hecho de haber participado con los aliados, que en donde figuró México, pues, como las naciones victoriosas en esta Segunda Guerra Mundial, pues, al haber participado del lado de los países aliados, ¿sí? Continuando, ese fue el apartado simple de la participación que tuvo México. Vamos a continuar con otro tema, el cual fue el Holocausto, y los voy a definir. ¿Qué fue el Holocausto? Cuando Hitler y los alemanes descubrieron que la raza aria pura era la raza judía, ya que esta pues no se había mezclado con ninguna otra, pues Hitler decide exterminarlos en un programa que sería llamado la Solución Final, un genocidio, un exterminio físico, ¿okay? También se le conoció como el Holocausto, ¿okay? De holos, que significa todos, y caustos, quemado, ¿sí? Quiere decir quemarlo todo. Todos estos seres despreciados, en este caso por Hitler, terminaban en campos de concentración, terminaban en campos de tránsito y en campos de trabajo forzado, ¿okay? En los centros de exterminio, estos seres eran asesinados en cámaras de gas. Pues uno de los hechos más tristes que surgieron en la Segunda Guerra Mundial, uno de los momentos más complicados, es ver cuánta gente asesinó Adolfo Hitler y su ejército nazi, ¿sí? En los campos de concentración, los nazis lograron exterminar a cerca aproximadamente de 6 millones de judíos, lo que casi estuvo a punto de terminar por completo con esta raza, pues no se logró. Hitler en septiembre de 1941 le prohibió a los judíos, en este caso, el uso de transporte público, el uso de bicicletas y automóviles, y por último, pues demandó su exterminio. ¿Sí? Pasamos a lo que es la cuarta fase, titulado el viraje de Stalingrado, el famosísimo día D, una de las batallas más importantes de la Segunda Guerra Mundial, que le daría un giro a este conflicto. Esta cuarta fase ocurrió de noviembre de 1942 a junio de 1944. ¿Qué sucede en esta fase, en esta etapa de la Segunda Guerra Mundial? El ejército norteamericano desembarca en Argelia el 9 de noviembre de 1942. Este desembarco y otros fue con ayuda de las tropas francesas, las cuales venían pues empezándose a recuperar después de la derrota que habían tenido contra Alemania en su capital París, y después pues la capital sería la ciudad de Vichy. Entonces pues vendrían recuperándose poco a poco. Fue en el continente africano el lugar donde se libraron importantes batallas entre Inglaterra y Alemania, ¿okay? Los soldados alemanes fueron los encargados de evacuar de África por vía aérea, mientras que los italianos, por otro frente, eran los encargados de retardar el avance enemigo, pero ante la imposibilidad de lograrlo, pues en este caso se rendiría Italia, ¿sí? Otro frente de batalla sería la de Rusia, en el país de Rusia, en el cual se enfrentaba el ejército alemán. Era una lucha de mucho desgaste para los rusos, quienes a pesar de perder miles de bajas, lograron su objetivo, que era retrasar la entrada del ejército nazi. Si ustedes recuerdan, el ejército alemán se había quedado a las puertas de Moscú, pero ante la llegada del invierno, pues deciden retroceder, y pues Rusia de igual forma los hace retroceder, y pues logran retardar esa entrada del ejército nazi a la ciudad de Moscú. Con el fracaso de Alemania, de no poder conquistar las ciudades rusas, Hitler ordenó una ofensiva que consistió en ataques y no en conquistar territorios. Hitler se propuso dos objetivos. En este caso, el primero era tomar la ciudad de Stalingrado, que se encontraba en la parte del Volga, en Rusia. El segundo era continuar con su avance hacia el sur para poder hacer por completo de la zona petrolera del Cáucaso. Esos eran los dos objetivos principales, los cuales ya tenía Adolfo Hitler en la mira, ¿sí? Esta estrategia pues resultó negativo para el ejército alemán, ya que los rusos implementaron su operación denominada Operación Urano, donde el objetivo era expulsar las fuerzas alemanas del río Volga y encerrar al ejército alemán, en este caso, en Stalingrado, ¿sí? Esta estrategia inició el 19 de noviembre de 1942, una batalla muy difícil, donde los alemanes buscaban llegar al centro de la ciudad
pero los rusos tenían en este caso grandes francotiradores y pues con los puros francotiradores lograban atrasar esa entrada, no nos permitía llegar y además el frío y la falta de alimento pues complicaba bastante todo para el ejército alemán en este caso. Era algo que no tenían previsto, era algo que iba a ayudar muchísimo a detener a este ejército alemán. ¿Ok? El 23 de noviembre de 1942 el ejército alemán se encontraba completamente rodeado dentro de la ciudad de Stalingrado y a pesar de que ya estaban encerrados, contaban con 500.000 de soldados. Ustedes se pueden imaginar cuántos eran la cantidad de soldados que tenían el ejército alemán. Era aproximadamente se hablaba hasta de 3 millones de, de soldados que tenía este ejército. ¿Ok? Pero pues no fue suficiente y el 31 de enero de 1943 el ejército alemán fue derrotado y obligado a firmar la redención en este caso. ¿Ok? La batalla de Stalingrado fue muy decisiva, como les había comentado al principio de la clase, en el curso de la Segunda Guerra Mundial, ya que a partir de ese momento el ejército alemán continuó retrocediendo y perdiendo los territorios que había ido conquistando año tras año. ¿Ok? Ante estos resultados obtenidos, las tres naciones más poderosas se reúnen en este caso Rusia, Inglaterra y Estados Unidos y toman decisiones con respecto al desarrollo de este conflicto, de esta guerra. Una disculpa. Entonces pasaríamos lo que es la quinta fase, la derrota de Alemania. En este caso, después de la reunión que les había comentado de estas tres naciones, el desembarco de Normandía, el día D, en Francia se fijó para el 5 de junio de 1944. Lamentablemente no se pudo realizar este desembarco debido a una tormenta sobre el canal de Normandía. Entonces decide posponer para el día siguiente, el día 6 de junio. Ya no se podía modificar ese día porque pues podría haber la posibilidad de que Hitler se enterara y pudiera armar una defensa rápidamente. ¿Sí? El famoso día D, desembarco de Normandía, las tropas aliadas inician el desembarco sobre las playas de Normandía, como se había comentado hace un momento. Hitler confiaba en que esa estrategia no iba a funcionar y que el verdadero ataque iba a proceder por el río Sena. Por ese motivo, agarra a su ejército y parte, los divide en dos y manda la mayoría hacia este río Sena, ¿sí? El resultado pues, fue el éxito del desembarco y un avance rápido de las tropas aliadas al centro de Francia. El 25 de julio de 1944 inicia el ataque decisivo hacia Rennes y Dinant para luego dirigirse a Nantes, en este caso de igual forma en Francia. El 28 de abril de 1945, Mussolini fue capturado con su amante, en este caso, cuando huían disfrazados de alemanes. Ellos se dirigían, iban a escapar hacia Suiza, los detienen, son fusilados y sus cuerpos, en este caso, pues son expuestos en las calles, ¿sí? Fueron colgados en público en la ciudad de Milán. Vendría el suceso que pues todos ya, o la mayoría conocen, ya les había comentado de igual forma al principio del tema, íbamos a hablar acerca de el final de Adolfo Hitler, la muerte de Adolfo Hitler el 20 de abril, perdón, con 56 años cumplidos, padecía la enfermedad de Parkinson, pues él ya no tenía nada que celebrar, ya no había nada por lo que eh, hacer un festejo. Hitler comprendía que todo estaba perdido, que había perdido territorios que habían ganado año tras año, tenía los ejércitos más poderosos a las puertas de él y pues era una situación bastante complicada para él porque pues después de haber conquistado prácticamente casi toda Europa, pues era difícil creer que pues no se había podido lograr. Pues principalmente el objetivo que él tenía, que en este caso pues era expandir su territorio, su idea política en este caso, pues no iba a ser posible.
¿sí? El 30 de abril de 1945, los rusos toman el parlamento alemán y logran rodear la cancillería donde se encontraba Adolfo Hitler. Decide suicidarse junto con su esposa, en este caso Eva Braun, y pues pidió que sus cuerpos sean calcinados al momento para evitar que ocurriera lo mismo que con su amigo Mussolini, el cual sus cadáveres fueran expuestos al público. Así que pues decide calcinar los cuerpos, se suicida con su esposa. El 2 de mayo de 1945, Berlín cae derrotada, Alemania pierde la guerra, sin embargo la guerra no concluía porque había un país que tomaría su lugar como uno de los ejércitos más poderosos, que en este caso nos trasladaríamos a Asia, estamos hablando específicamente de Japón, ¿ok? El cual ellos seguían resistiendo la guerra. Pasaríamos a lo que es la última fase, en este caso la sexta fase, denominada fin de la guerra, la cual surge de mayo a septiembre de 1945. ¿Sí? Ya con Alemania derrotada, solo quedaba un país pendiente por derrotar, el cual luchaba en el Pacífico contra Estados Unidos, el cual era Japón, en este caso. Ante esta situación, los tres grandes nuevamente deciden unirse y reunirse en este caso. Estamos hablando de Inglaterra, la URSS, en este caso Rusia, y los Estados Unidos. ¿Sí? Se reúnen en la ciudad de Potsdam, en Alemania, cerca de la ciudad de Berlín. En la reunión asistieron los tres representantes de los tres países poderosos. En este caso, José Stalin por parte de Rusia, Clement Attlee en lugar de Winston y el presidente de Norteamérica, Harry Truman, en este caso en sustitución del presidente Franklin Roosevelt, el cual había fallecido tiempo atrás. ¿Sí? Estos tres países se reúnen y entonces, desde enero de 1945, después de la derrota de Alemania, Japón fue la víctima de un fuerte bloqueo y de violentos bombardeos estratégicos, principalmente por parte de Estados Unidos. El presidente Truman realiza un cálculo de los números de bajas que van a tener los norteamericanos y pues cuántas bajas iba a tener para que pudiera lograr la rendición de Japón. Entonces, al ver la gran cantidad de gente que iba a perder, pues decide, en este caso, utilizar armas nucleares, ¿sí? Empiezan las famosas bombas atómicas a surgir, a aparecer, a crearse. En este caso, la primera surgiría el 16 de julio de 1945, la cual se denominaría Trinity. Fue la primera bomba nuclear de prueba, en este caso, fue detonada exitosamente en el desierto de los Álamos, en Nuevo México. Entonces, tras el éxito de esta bomba de prueba, pues prácticamente el destino de Japón, pues estaba decidido. Estados Unidos iba a atacar con bombas atómicas a la nación de Japón en este caso. El 6 de agosto de 1945, la ciudad japonesa de Hiroshima fue destruida por una bomba atómica, misma que al instante provocaría la muerte de cerca de 100,000 personas, a las que había que sumar las que fallecieron posterior a este ataque por cuestión de las quemaduras, de las heridas y en este caso pues los efectos de la radiación. ¿Sí? El 8 de agosto, la Unión Soviética declara la guerra a Japón y daba por terminado el pacto de neutralidad suscrito en Tokio en 1941, años anteriores. La Unión Soviética y Japón habían firmado de igual forma un tratado, un pacto de no agresión como el que se había firmado entre Alemania y Rusia. ¿Sí? A pesar de todo esto, pues Japón no pedía la paz, seguía entonces batallando, luchando en el Pacífico contra Estados Unidos. Japón creía que Estados Unidos solamente tenía una bomba atómica. Tristemente, pues estaban equivocados y por ello el presidente Harry Truman ordena la detonación de una segunda bomba atómica, la cual llegaría el 9 de agosto de 1945. A las 11 de la mañana exactamente, la detonación nuclear se repetiría de igual forma en la ciudad de Nagasaki. Con este ataque, ahora sí Japón se rendiría incondicionalmente el 2 de septiembre de 1945. ¿Sí? La firma se realiza en el acorazado de Missouri, el cual fue anclado en la ciudad de Tokio. Ahí terminaría la Segunda Guerra Mundial. ¿Cuáles fueron esas consecuencias de este conflicto
armado que comenzó Alemania. Las consecuencias fueron diversas, entre las que destacaban mucha destrucción por las guerras, las batallas, muchas muertes, hambre, tristeza, etcétera, aquellas personas que perdieron a sus familiares, amigos, por esta cuestión de la guerra. Por lo que respecta al número de víctimas, al número de muertes que hubo en esta Segunda Guerra Mundial en general, en total, hay investigaciones que apuntan, hay versiones que la cifra llegó aproximadamente a 50 millones de muertes, a lo que había que sumar la de los prisioneros, los campos de concentración y el hambre. Muchas personas murieron de hambre en las calles, que pues no, esas muertes pues nunca se contabilizaron, así que si le sumamos esas, pues podríamos hablar de muchísimas más muertes. ¿Sí? Muchas ciudades resultaban devastadas en cuanto a sus vías férreas, las carreteras, los puentes, industrias se vieron muy, muy afectadas por esta cuestión. ¿Sí? Alemania, pues, fue la que resultó más afectada, más devastada. Los ganadores, en este caso, de la Segunda Guerra Mundial, se dividirían el territorio en 4 zonas de ocupación, en este caso, Norteamérica, Inglaterra, Francia y Soviética, ¿sí? Así como marcaba la Confederación de Yalta y la Conferencia de Potsdam, ¿sí? ¿Qué sucedería con los países que fueron conquistados? En este caso, Austria y Checoslovaquia, pues recuperaron su autonomía, volvían a ser autónomos, a tomar sus propias decisiones. Los aliados de Alemania, en este caso Bulgaria, Hungría, Rumania y Finlandia, pues firmaron tratados de paz con los aliados. Y la organización más importante que se creó en ese momento para evitar otro conflicto armado, su objetivo principal de esta organización pues era prevalecer la paz entre todas las naciones, pues se crea lo que es la Organización de las Naciones Unidas, conocida como la ONU, ¿sí? Cuyo objetivo principal pues es vigilar la paz mundial, ¿sí? Ya en las siguientes clases, pues en el siguiente bloque iremos viendo un poquito más de la Organización de las Naciones Unidas, qué fecha se crea, quiénes la crean y cuántos países pertenecen a esta organización, ¿sí? Pues bueno, jóvenes, con esto concluimos la clase del día de hoy, concluimos el tema de la Segunda Guerra Mundial. Espero que les haya gustado, que les haya sido de su agrado. Un tema bastante importante que ustedes necesitan conocer, necesitan saber, porque como dice el dicho, para conocer, el que conoce su historia, el que no conoce su historia, pues está condenado a repetirla, ¿sí? Así que es algo importante que ustedes tengan este conocimiento de saber cómo surge este conflicto armado, uno de los conflictos armados, si no es que es el conflicto armado más importante y más devastador, pues que ha existido desde la existencia del hombre, del ser humano, pues ya ustedes tienen esta información para saber. De todas formas, las diapositivas ahí las van a tener para que ustedes pues las puedan leer, las puedan estudiar, y cualquier duda que tengan, cualquier comentario, de igual forma pues me lo pueden hacer saber. Ok, jóvenes, pues más que decirles, muchas gracias por estar aquí en la clase. Espero que les haya gustado mucho el tema y pues ya nos vemos en la siguiente clase para continuar con el bloque número 3 y ver los nuevos temas, ¿sí? Que tengan buen día, jóvenes, y que tengan un buen fin de semana.